Bueno, lo primero me presento. Yo soy Berni Machío, soy fisioterapeuta, soy osteópata y sobre todo quiero dar la bienvenida para hablaros de un tema tan interesante que es la medicina del sueño. ¿Alguien aquí conoce un poquito del sueño? ¿Trabaja con sueño? El sueño es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque es un poco como el entrenador de fútbol, como el presidente del gobierno, ¿no? Que todo el mundo sabe de algo, pero que la realidad es que en la práctica no se pone tan en práctica, valga la redundancia. Sí, o sea, todos sabemos un poquito, pero no trabajamos con ello. La primera pregunta que quiero empezar, antes de entrar un poco en materia, es: ¿quién de aquí considera que el sueño es importante para el trabajo de los pacientes? ¿Quién considera? Te ha costado subirla, ¿eh? ¿Hay alguien que no considere que sea importante el trabajo del sueño? No, interesante concepto. Pues mirar, es una conclusión que llegué después. Yo adquirí la primera tecnología de NASA, yo la adquirí en el 2019. Fue por lo que me introduje también a trabajar con el sueño, a formarme y generar una unidad de sueño en la clínica. Y es verdad que yo cuando la compré fue porque, bueno, pues porque su CEO me dijo: oye, esto sirve para el sueño, para modular el sueño. Y dije: hostia, pues fenomenal, pues lo compro y ya está. Pero no había nada realmente y lo compramos. Y es verdad que cuando empezamos poco a poco a tener ciertos beneficios sobre el sueño, se abrió un mundo que nos motivó mucho más a formarnos y a crecer en poder poner en práctica y hacerlo todo más profesionalizado. Bien, lo primero que me llamó la atención fue eso, que siendo algo que todos consideramos que es básico y fundamental, nadie lo trata. Pero no nosotros como fisioterapeutas, sino que a nivel en el ámbito médico tampoco se trata, excepto en un porcentaje muy pequeño. He tenido la suerte de estar pues, esta semana en Brasil, en Río de Janeiro. Suena bien, ciudad bonita, porque está el Congreso Internacional del Sueño. Y es verdad que dentro de lo que ha sido volver, ahí he venido con unas ideas, he venido un poquito triste y un poquito motivado con ciertas cosas. ¿Qué es lo motivado? Pues mira, yo es el primer día que estoy en FisioExpo. Todos los que estéis aquí tiempo trabajando en España, sabéis que tenemos la suerte de que el fisio español está muy bien reconocido fuera de España. ¿Por qué? Porque somos muy creativos, somos creadores de muchísimas tendencias dentro de la actualidad en todo el mundo. Veis todas las tecnologías que hay aquí, esto no existe en todo el mundo. Lo digo con todo cariño y respeto porque viajo por todo el mundo y esto no existe en todo el mundo. Tenemos esa suerte, pero sin embargo, cuando me di cuenta que casi un 20% de la gente en Latinoamérica eran fisios que trabajaban con el sueño, dije: hostia, ¿cómo puede ser que nosotros estamos tan avanzados supuestamente viendo tecnologías y cosas, en lo más básico estamos tan atrasados? Porque no se habla. Yo llevo hablando de la medicina del sueño 2 años y medio más o menos, y todavía es un mensaje que hay gente de nuestro gremio que le cuesta entender que el sueño es importante y necesario para poder introducirlo. Que suele ser una cosa de las primeras ah, que suele ser complicado. Dicen: coño, Berni, otra cosa más, ¿no? O sea, controlamos la psicología, controlamos la alimentación, ahora también el sueño. Bueno, ¿qué nos caracteriza al fisio? ¿Qué nos caracteriza? De ser multifacético. De ser multifacético. ¿Qué diferencia tenemos y por qué creo que es tan importante que el fisio nos metamos y nos introduzcamos también en la medicina del sueño? ¿Qué es lo que nos diferencia respecto... ¿hay algún médico en la sala? ¿Médico? Aparte de Juanma, que es, bueno, es ginecólogo, o sea, ginecólogo, otra cosa. ¿Hay algún médico? No. Yo hablar desde todo el cariño, mi mujer es esa mexicana, va a decir, es médico, mi hermana es médico, soy hablar con mucho respeto hacia ellos, pero qué suerte tenemos los fisios, que somos dentro de todo el ámbito sanitario, los profesionales posiblemente con la mayor capacidad de influencia sobre un paciente. ¿Por qué? Porque nuestro ámbito es muy privado, es muy familiar. No hay un segmento tan familiar en tan gran proporción dentro del ámbito de la medicina. No existe, excepto nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos la capacidad que dentro de la medicina del sueño podamos ayudar a mucha cantidad de personas. Entonces, lo primero que quería preguntaros es: ¿quién de aquí tiene pacientes que tienen alteración de sueño? Que conozcáis, pacientes que os han dicho en la anamnesis que tienen alteración de sueño, ¿sí? Todavía no sabemos cómo nos va a influenciar esto, porque todavía estamos aquí sentados y, bueno, yo soy fisio, a mí que me importa el sueño, ¿no? Todavía no sabemos cómo influye el sueño, cómo influye que una persona tenga un insomnio crónico diagnosticado, en una patología tendinosa o en un dolor lumbar. Todavía no sabemos qué nos influye
que una persona tenga una apnea? Todavía no lo sé. A lo mejor en la anamnesis lo podemos recoger, pero es la típica información que lo preguntáis. Sí, lo pregunto. Vale, si te dice que tiene una apnea, ¿qué haces? Nada, ¿no? Pues entonces hay que pegar ese paso, porque es muy sencillo pegar ese paso. Es muy sencillo pegar ese paso. ¿Quién de aquí tiene alteración de sueño? No patología. Gente de aquí que tenga... Voy a cambiar la pregunta. ¿Quién de aquí considera que puede mejorar su calidad de sueño? Mira, está hecho así, ha tocado de... Dilo, tú levanta ahí, ¿no? ¿Quién de aquí cree y considera que puede mejorar su calidad de sueño? La gran parte. Bien, es verdad que el sueño es una cosa muy interesante porque dentro del ámbito un poco más social hay muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas tienes que dormir? Hay que dormir 8, 9, 10, 5, tal, ¿no? Yo con 5 voy bien, yo tiro con 6 y funciono. ¿Bien? Ese tipo de comentarios. Una cosa interesante del sueño es que el sueño, nuestro sueño es polimodal. No estamos preparados todavía genéticamente para dormir de una manera unimodal. Es decir, ¿cuándo cambió nuestro sueño a ser nocturno? Con la revolución industrial, cuando al final los grandes empresarios necesitaban que los trabajadores pudieran rendir. Entonces se acortó, en vez de dormir en varias fases durante el día, que es lo relacionado con los picos de melatonina que tenemos durante el día, la siesta típica nuestra, que duermas o no la siesta, tengas o no, hayas dormido o no, ¿qué ocurre? Que siempre, por norma general, cuando llegan entre las 2, entre las 4 o 5, tendrá un poquito de sueño. ¿El paciente de las 4 cómo es? Hostia, a veces cuesta, ¿no? ¿El de las 5? ¿Por qué? Porque tenemos picos de melatonina y esos picos está muy relacionado con lo que nosotros somos genéticamente. Bien. Entonces, fijaos la cantidad de personas que tenéis aquí que decís, oye, yo puedo mejorar mi calidad de sueño, yo puedo hacerlo. Ahora, una cosa importante es entender primero qué es el sueño. ¿Qué consideráis que es el sueño? ¿Qué os suena como sueño? Por aquí. Hola, hola, sí, ¿qué tal? Soy Bernie. Hola, Encantado. ¿Tu nombre es? Macarena. Macarena, ¿qué es el sueño para ti? Micrófono, espérate, que te necesito tomarte 2 micrófonos, ¿eh? 2. 2 micrófonos, toma. En serio, sí, me lo han dicho así. ¿Qué es el sueño para ti? Pero acércate, no pasa nada. El micrófono está halagando, ¿has visto, no? Edu, tío. Dilo que venga, ¿qué es el sueño? Dormir, Dormir, descansar. descansar, desconectar. ¿Qué es el sueño? El sueño tiene una... Uy. Fisios en la sala. El sueño es una cosa muy sencilla que es un momento nocturno en el que generamos una mini desconexión. O sea, realmente es una manera de poder aislarnos y de reparar. Tiene 2 funciones básicas. 2, no tiene más. Ahora vamos a ver en qué más influye, pero tiene 2 funciones básicas. La primera es la reparación, la regeneración. ¿Cuándo? ¿Sabéis? Si estuvisteis ahí en la charla de Raquel, mi compañera, Raquel habló sobre las fases del sueño. Para los que no estuvisteis, sabéis que hay 2 fases del sueño que las resumimos muy rápidamente. Una fase de sueño no REM, es la primera fase del sueño, y hay una fase, que es la tercera de esa fase, que se llama fase de sueño profundo. Esa fase es fundamental. ¿Por qué? Porque el 70% de la hormona de crecimiento se produce en esa fase. ¡Boom! Es decir, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una patología que tiene que regenerarse, por mucho que queramos utilizar cosas externas, por mucho que queramos hacer y pinchar y todo, que yo soy de los que hago, si hay una cosa tan básica como es el sueño, que el 70% de la hormona de crecimiento se produce en esa fase, no va a haber más y mejor tratamiento que acelere procesos que dormir. No hay ni habrá mejores tratamientos que primero dormir y luego el resto va a ser complementario. Pero una persona, y estaréis conmigo, pensáis que yo, por ejemplo, con médicos lo hablo mucho. Digo, joder, hay 3 cosas que en cualquier patología, en cualquier ámbito médico, si un paciente las cumple, mejorará calidad. O sea, a lo mejor no se cura, pero mejora calidad. Si una persona come bien, hace ejercicio y duerme bien, hostia, ¿no? ¿Cómo no va a estar mejor? Sí o sí, da igual qué patología. Desde extremos pacientes oncológicos a pacientes osteomusculares, me da igual. Pero el sueño tenemos que controlarlo. ¿Y por qué el sueño no ha sido interesante para el mundo médico? Muy sencillo, porque no se sabía lo que pasaba. No se sabía qué pasaba y qué era el sueño. El sueño, para entenderos una cosa muy interesante, pegó un cambio muy grande después de ver
Aquí tenéis imágenes, ¿no?, de cafeína, de gente. ¿Os relacionáis alguien con estas imágenes? ¿A quién os relacionáis con este tipo de imágenes de que os despertáis por la noche? Uy, no puedo cruzar esto. Tú pones en la mano. ¿Os relacionáis con este tipo de imágenes que os despertáis por la noche, que no podéis dormir, que luego os cuesta dormir? ¿Sí? ¿Alguien relaciona esto o no? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, yo duermo muy bien, ¿eh? A mí no me incluyas, ¿eh? O sea, yo me tiro a dormir y caigo, ¿eh? Caigo. Pues todavía no he llegado. Todavía no he llegado. No, todavía no he llegado. Todavía no he llegado. ¿Alguien por ahí? O sea, sí, ¿no? Tú sí lo relacionas muy bien, ahí, muy bien. Yo me llamo, ¿cómo te llamas? Patricia. Yo, Patricia, lo relaciono. Muy bien. Culpable, ahí está. Fenomenal. Bien, pues una cosa muy interesante fue el año 2013, y esto os recomiendo que lo apuntéis. En el año 2013, el premio Nobel de Medicina fue para un equipo de investigadores liderado por una mujer de Noruega, que no me acuerdo el nombre, perdonad, que lo que se dio cuenta y descubrió es el sistema linfático. ¿Os suena el sistema linfático? Bien. El sistema linfático es el sistema de desecho del ámbito cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante la noche las células se hacen un poquito más pequeñas y dejan que corra espacio intersticial entre ellas. ¿Qué hace? Es una especie de río para limpiar todas las toxinas que se generan por la actividad eléctrica durante el día. Cuando esa actividad, cuando se va acumulando, eso genera una sustancia que se llama la beta-amiloide, que para muchos os sonará mucho, relacionada con la patología del Alzheimer. Entonces fue un descubrimiento muy grande, se llevó el Premio Nobel de Medicina, porque la beta-amiloide está considerada como uno de los principales factores para el desarrollo del Alzheimer. Esto lo hablaba, por ejemplo, ayer con una paciente. Oye, es que mi familia genéticamente tiene problemas de Alzheimer, mi madre, mi padre ha tenido, tiene familia mi madre, todos. ¿Qué puedo hacer? Y pregunto, oye, ¿duermes mal? Si han dormido siempre mal. Pues oye, pues lo primero que puedes hacer tú, si duermes mal, es empezar a tratarte el sueño, porque es lo primero que tienes que hacer. Pero son cosas que todavía no han llegado. No ha llegado todavía eso. ¿Sí? ¿Estoy un poco ronco? ¿Cómo? ¿O no? Bien, vale. Fenomenal. A partir de ahí, la beta-amiloide se drena durante la noche, durmiendo. Necesitamos dormir para que eso no pase. Entonces, sistema linfático, todo el desarrollo, todo el desecho de la parte de la encefálica. Desde ahí, desde el año 2013 hasta aquí, la medicina del sueño ha empezado a crecer, pero exponencialmente en cantidad de estudios relacionados con patologías, por ejemplo, como el cáncer. Patologías relacionadas con cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovarios, por ejemplo. Aquí estamos hablando con ese sistema nervioso autónomo. Muy interesante es que la patología del cáncer de gónadas está muy relacionado con una parasimpaticotonía. Está muy relacionado con una alteración del parasimpático. Y una alteración, disculpa, lo he hecho al revés, del simpático. Y una alteración en patologías de cáncer de colon se ha visto que está muy relacionado con alteraciones parasimpáticas. La patología y la modulación en ciertos tipos de cánceres se está probando y está introduciéndose ya la modulación autonómica dentro de ello. Ya se está aceptando porque se ha visto ya que una mala condición autonómica genera una proliferación perfecta de un ambiente para que las células cancerígenas se desarrollen. Fijaos hasta dónde estamos llegando. Y todavía nosotros estamos centrados en otras cosas y lo más básico se nos olvida. Interesante, ¿no? Interesante el tema. Bien. Deja yo esto. Fenomenal. Salud, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que dice la Sociedad Española del Sueño? Muy claro y muy sencillo. El 80%, he puesto dos datos simplemente para no llenar de datos. Patología, porque son las más comunes que vais a tener en clínica, la apnea. La apnea, que luego veremos rápidamente qué es, el 80% de personas con apnea no están diagnosticados y todavía no sabemos qué influye que una persona tenga o no tenga apnea. Todavía no lo sabemos. Ahora lo voy a contar. Segunda cosa importante, ¿cuál es la patología? ¿Cuántas patologías de sueño conocéis? Aparte de apnea e insomnio que está ahí. ¿Qué más conocéis como patologías? Una cosa más por ahí. ¿Os suena algo más o solamente insomnio y apnea? Vais a ver que es muy sencillo. Parasomnia. Parasomnias, fenomenal. ¿Qué veremos qué es? ¿Qué has dicho? Hiperactiva. Vejiga hiperactiva es una parasomnia. Bien. Piernas inquietas es otra patología dentro de alteraciones de movimiento. Fenomenal.
Pues el 14% de la población española está diagnosticada con un insomnio crónico. 14% de la población española. ¿Eso cuánto representa más o menos? Unos 4 millones de personas. Pero el 50%, cerca del 50%, considera o tiene alteración para conciliar el sueño, ya sea mantener el sueño, es decir, me duermo pero me despierto, o ya sea poder introducirte o tener un sueño poco reparador. 50%, es decir, lo normal es que el 50% de las personas que tenéis en clínica son susceptibles de mejorar la calidad del sueño. Y es algo muy sencillo de hacer por encima de otras técnicas y terapias que hacemos. ¿Bien? ¿Alguien de aquí ha tratado o trata conscientemente el sueño? Preguntad si de casualidad. ¿Alguien conscientemente trabaja el sueño? ¿No? Bueno, pues fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Pero bien, pero consciente, fenomenal. Ahora, esto es una pregunta muy sencilla, que es ¿qué es dormir bien? Entonces aquí vamos a ver una primera parte práctica. Lo que quiero es la escala SATET. La escala SATET es la escala más sencilla que podéis tener en consulta para hacer una medición de la calidad del sueño. Validada, muy sencilla, además ahí española, o sea que lo podéis hacer perfectamente. Os voy a pedir que la hagamos ahora, en 2 minutos, ¿vale? Es una evaluación de 0 a 2. 0 es nunca o rara vez. 1 es una veces y el normalmente o siempre son 2 veces, ¿vale? Yo voy diciendo la pregunta, cuanto más cerca de 10 estéis, mejor calidad de sueño tenéis, ¿vale? Entonces, si queréis coger la calculadora, el móvil, poner la calculadora del móvil y vamos a ir haciendo, a ver cómo estamos de sueño hoy, ¿vale? Cuando llegáis lo tenéis, perfecto. Saca el móvil, coge la calculadora ahí. Cabeza, seguro, no sé, son complicados. 1 más 2 más 3, ¿sí? ¿Lo tienes? Vale, vale. Vale, lo primero, satisfacción. ¿Estáis satisfechos con vuestro sueño? 0, 1 o 2. Lo primero, apuntarlo, ¿sí? Subo aquí para no taparos. Segundo, ¿permanecéis despierto todo el día sin somnolencia? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Sin somnolencia significa que la horita después de comer cuenta como somnolencia. ¿Vale? Cuenta como somnolencia. Entonces, ahí lo tenéis. 0, 1, 2. ¿Cómo vas? 3. Bien, bien, buena suma. Tercera, ¿permaneces dormido entre las 2 y las 4 de la mañana? Es decir, ¿tenéis despertares y entre las 2 y 4 de la mañana conseguís estar dormidos o os despertáis? Eso es algo muy común. Vais a ver si preguntáis sobre insomnio, que las personas cuando se acuestan suelen tener despertares antes de las 3 de la mañana, el primer despertar. ¿Por qué? Porque son ciclos de 90 minutos más o menos. Entonces una persona media que se acuesta a las 11:30, 12, se va a levantar a las 2, un poquito antes, ¿vale? Más o menos. Vas a pasar a una persona con patología. Cuarta, ¿tardas menos de 30 minutos en dormirte por la noche? ¿Menos de 30 minutos por la noche? Yo lo tengo clarísimo que sí. Me tumbo y me caigo. O sea, sin duda. ¿Alguien también? ¿A alguien le cuesta? ¿Tú también te caes? ¿A ti no te cuesta nada? Fenomenal. A ti mucho. Este sector... Ah, vale, o sea, este sector. Perfecto. Bien. Y ahora, el último, la duración. ¿Dormís 7 horas o más cada día? 7 horas o más. Y eso también tiene una pequeña, un anexo. Y es que 7 horas o más también cuenta la siesta. Y aquí viene la puntualización. Cuando nosotros hablamos y a nivel social se habla de tienes que dormir 7, 8 horas, son las horas nocturnas más si dormís siesta. Más si dormís siesta, ¿vale? O sea, no es bueno las 8 horas de sueño, ¿no? No sé, yo cuando era pequeño, ¿no? Mi madre, hay que dormir 8 o 9 horas y luego siesta, tal. No, dormir 10 horas al día no es bueno, ¿vale? Entonces, 7 horas o más con siesta incluida, ¿vale? ¿Lo tenéis ya? ¿Qué has sacado? ¿Un 4 no? Estás jodido, tío. Bueno, estaba claro. 4. ¿Quién ha sacado un 10? Nadie. ¿Quién ha sacado 9? Bien. 8. 7. 6. 5. Ah, bueno, está mal. Estás ahí en el SUFI. Estoy mejorando. Está mejorando. 4. 3. 2. No hay nadie, ¿no? Y 1 nadie, ¿no? ¿En serio? Ostras, pero qué maravilla. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Maravilloso, Samuel. ¿Has sacado un 1? ¿En serio?
Muy bien, porque has sido consciente y lo has hecho conscientemente. O sea, sueles tener problemas, entiendo, como me digas que no tienes problemas, es complicado. ¿Tienes algún problema diagnosticado de sueño? No. Pero sueles tener problemas para conciliar, para mantenerte despierto y para todo. ¿Cafeína durante el día hay algo que se necesite o no? Se necesita. Fenomenal. Pues te ves bien de todas maneras, ¿eh? Te ves bien, imagínate si durmieras. Es increíble. El sueño también, aparte de para regenerar y reparar, es una de las terapias de belleza también. Es importante. La melatonina, ya sabéis que la melatonina, aparte de ser una de las hormonas que está hecha ahora para regenerar, es una de las terapias de unas hormonas para aumentar la belleza. Ya está. Cada que sabe. Tú lo sabes también, ¿no? Muy bien. Ah, lo sabes muy bien. ¿Sí? Usted cambia mucho el día que duermo que el día que no. Hombre, yo también. Eso está clarísimamente. Clarísimamente. Mira, Juanma hoy no ha dormido y aún así él siempre está más o igual, ¿eh? Ahí se fueron de copichuelas. Bueno, vamos allá. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Vais a ver, hemos dicho que hay dos razones básicas. Regenerar, que es la primera que hemos hablado, que estaba en la fase de sueño no REM, pero nos he dicho una que es la siguiente, la segunda importante. ¿Cuál es? La memorización, el aprendizaje. ¿Y el aprendizaje dónde se da? En la fase de sueño REM. Por ahí es la fase en la que soñamos. Las ensoñaciones se dan en la fase de sueño REM. Entonces son dos funciones básicas que tiene el sueño. Todavía no sabemos por qué necesitamos dormir. Todavía no sabemos por qué hay que dormir por la noche 6, 7, 8, 10 horas. Eso no se sabe. Sabe lo que pasa. Entonces, esas son las dos funciones básicas. Siguientes funciones básicas. El equilibrio emocional. Está muy comprobado que en personas con alteraciones emocionales, un buen descanso y mejorar la calidad de sueño les va a restablecer ese equilibrio emocional. Es unas partes fundamentales y al final lo habréis visto también. Días que no duermes, ¿cómo estás? Si empalmas 2 o 3 días, Samuel, ¿tú cómo andas? Tiene pinta de ser majete, ¿eh? Yo creo que la tenemos. Sí. Samuel, ¿tú estás ahí quisquilloso y tal o no? ¿No? Uy, por delante, mira, dicen que sí, ¿eh? Te alteras mucho. Y una cosa muy interesante es en la parte de la alteración en la gente adolescente. Eso se ha estudiado mucho en los niños que están con mucha agresividad y sobre todo en niños con hiperactividades. Demostraron que el 30% de los niños diagnosticados con hiperactividad en Estados Unidos eran niños que tenían alteraciones de sueño, no una hiperactividad. Porque al final la sintomatología es muy parecida a la hiperactividad, ¿vale? Cosa también importante, sistema inmunológico. ¡Ostras! 70% de mejora. 70% de mejora del sistema inmunológico nocturno. Tampoco hay que decir mucho más. Hay que dormir para estar fuerte. Si no, imposible. Además, fijaos, ¿alguien está metido en el mundo del culturismo? ¿O conocía un poquito del culturismo o algo? Muy interesante. Ellos lo que hacen es comer gimnasio y dormir todo lo que puedan para poder crecer, para estar ahí fuertes. Salud cardíaca. Esto es de lo más importante. Aquí ahora mismo visto, salud cardíaca. Lo que se ha visto es que hay una incidencia de casi el 60% en personas con infarto de miocardio, 60% con personas que tienen alteración cardíaca. ¿Cuándo se produce la mayor parte de los infartos? ¿Lo sabéis? Hay una hora muy específica, y es entre las 5 y las 7 de la mañana, justamente coincidiendo con el paso de la actividad parasimpática a la actividad simpaticotónica. En ese cambio, en ese lapso, es cuando se producen la gran parte de los infartos. Por eso vais a ver que hay un gran número de personas que han tenido algún infarto que se han despertado ya, desgraciadamente, ahí. ¿Vale? Pues esos infartos, 5 o 7 de la mañana, la mayor probabilidad de sufrir un infarto. Y lo último, el rendimiento y la productividad. Obviously, ¿no? Esto no hace falta ni decirlo, pero tenéis. Pues aquí hubo empresas muy inteligentes, top mundiales, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Microsoft, vamos a hablar de Amazon, que ¿qué fue lo que hicieron? Muy sencillo. Lo que se dieron cuenta es que cada una de las personas que tenían trabajando tenían ciclos circadianos diferentes. Y eso quieren monetizar. ¿Qué pasaba? Que nosotros hay tantas alteraciones de sueño, ¿por qué? Porque estamos sujetos a un horario laboral. Entonces, hay gente, sabéis que hay 3 tipos, ¿no? Están 3 tipos de tipología de personas, los alondras, los búhos y los que son un poco más, se llaman indefinidos, que están un poco entre uno y otro. Las personas que son muy mañaneras, es verdad que tienen una facilidad para poder rendir y para poder empezar por la mañana, pero el resto de personas no. ¿Y qué hicieron esas empresas? Muy sencillo, generar diferentes horarios laborales para aumentar el rendimiento. Y también os sonará que habréis visto
que en muchas empresas tenían como zonas, como cubículos para dormir. A lo mejor algún momento he visto en algún reportaje, típicos, ¿cómo se llama? Como semilunas o como para tumbarse. Bien, ¿por qué es? Ellos hicieron varios estudios y demostraron que había un aumento del rendimiento y por ende de las ganancias de un 30% si sus trabajadores hacían una siesta de unos 15-20 minutos a media tarde. Interesante. Bien. Imaginaos también, por ejemplo, la importancia que puede ser esto pues, para un médico que opera, ¿no? Para una persona que está, un transportista, pues imaginaos lo importante que puede ser esto. Entonces es un tema sencillo de introducir y que podemos ayudar a mejorar muchísimo muchas circunstancias. Bien. Eso es lo principal en lo que vais a ver que regula, aparte de otras cosas. Ahora, ¿qué me gustaría hablar y resumir rápidamente? Son los tipos y patologías que tenemos de sueño. Los tipos y patologías que tenemos. Tenéis 6 patologías de sueño, solamente 6, nada más. Dentro de eso hay varios subtipos. Primero es el insomnio, lo conocéis, es la incapacidad de mantener o de conciliar el sueño. Tenéis muchos tipos. Lo más común, el insomnio crónico, que viene dado por la hipervigilancia. Hipervigilancia. Por eso, el principal tratamiento que hay en el sueño para el insomnio suele ser la terapia conductiva conductual. El 60% de las alteraciones del insomnio se cambian y se mejoran y el único tratamiento es el cambio de hábitos. No más, el cambio de hábitos. Por eso, es lo que os digo que es tan sencillo que lo podáis introducir en la clínica. ¿Por qué? Porque, lo repito, los fisios somos los que mayor capacidad de influencia tenemos de cara a cara con pacientes. Y es muy sencillo porque muchas veces un paciente con alteración que tiene patología de sueño, poder llegar a tener una... La medicina en España es muy complicada, tiene que pasar muchas cribas para ello. Y nosotros tenemos la facilidad de que podemos ayudar rápidamente, ¿vale? Segunda cosa, las hipersomnias. Está todo lo relacionado con la somnolencia durante el día, el estar cansado durante el día. Aquí tenéis muchos tipos, tenéis algunos neurológicos como será la narcolepsia, que sonará, tenéis la hipersomnia simplemente por salir de fiesta continuamente y estar cansado durante el día, ¿vale? Y somnolencia es realmente una sensación de cansancio grande, no es como estar medio despierto, no, es que me quedo dormido, estoy en el sofá y me estoy quedando dormido, ¿vale? Las apneas. Tenéis muchas veces tener bastantes en clínica y gente con cierto tipo de apnea, ¿vale? Las apneas al final pueden ser varios tipos, pero obstructivas, eso será para neumólogo, preguntar mucho siempre por ronquidos. Si hay ronquido, hay que hacer una polisomnografía, ¿vale? Y luego tenéis las alteraciones de movimiento, parasomnias y alteración de ciclo circadiano. Alteraciones de movimiento son muy sencillas, lo más conocido es lo que ha... ¿Cómo tu nombre era? Patricia. Patricia, que ha dicho que son las piernas inquietas. Las piernas inquietas, ¿vale? Para decirlo y desmitificar ciertas cosas, no es que se te muevan las piernas, no es que tiendas a moverte mucho por la noche, ¿vale? Ya os lo quito para que quitéis esa idea. O sea, no es que me muevo mucho por la noche, tengo piernas inquietas. No, eso no es una pierna inquieta. Una pierna inquieta es una patología neurológica. Y que por dolor, la persona tiene una necesidad extrema de mover las piernas y los brazos, ¿vale? No es, oye, mi marido tiene piernas inquietas, ¿por qué? ¿Por qué se mueve mucho por la noche? No, eso no es piernas inquietas, ¿vale? Es una patología neurológica y el primer está basado sobre todo en la deficiencia de ferritina, con otras cosas, ¿vale? Las parasomnias, muy sencillo. ¿Quién de aquí tiene niños? ¿Sois padres ahí algunos? ¿Sí? Fenomenal. Las parasomnias está dado sobre todo, la definición es muy sencillo. Son todas las alteraciones de conducta durante el sueño. Alteraciones de conducta. Y tenemos alteraciones de infancia y tenemos alteraciones en la época más madura. En la infancia, ¿qué es? Pues os sonará sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, ¿vale? La época más adulta pues va a estar también relacionado con cierto tipo de terrores que suele ser más de hombre, suele ser patología relacionada con la alteración hormonal de la testosterona en hombres a partir de los 45 años. ¿Quién de aquí tiene más de 45 años, hombres? Muy bien, ahí el fondo estoy muy bien. Yo no, ¿eh? Yo no. Bien. Y lo último, las alteraciones del ciclo circadiano. Esto tenéis mogollón en clínica. Mogollón. ¿Qué significa esto? Son los jet lag, que pueden ser laborales, o por ejemplo gente de trabajo de Saturnos, fenomenal. Y una cosa muy básica que tenéis son dos. Alteraciones de retraso de fase. El retraso de fase son aquellas personas que tienen
un ciclo circadiano de más de 24 horas, es decir, su ciclo endógeno es mayor que el ciclo exógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene horarios, es muy adolescente y es un principio de pasar de la infancia a la adolescencia. ¿Qué ocurre? Que en vez de tener de 24, pues tiene de 26, de 27, de 28. ¿Cuándo le entra el sueño? Muy sencillo. Eso es una manera muy sencilla de poder diferenciarlo con un insomnio. El sueño entra a partir de las 3, 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Que tienen un sueño muy corto porque tienen que despertarse para ir al colegio, para ir a la universidad, pero si llega el fin de semana, y esta es la pregunta clave para saber por dónde va el tema, esas risas de qué son, a ver, ¿quién hay por ahí? Ella. Ya están ahí señalando. ¿Qué ocurre? Que llega el sábado, no tiene que hacer nada el domingo, se acuesta a las 5 de la mañana y cuando se levanta, pues a la 1 sin ningún problema. Eso es un retraso de fase. Entonces, si queréis hacer un diagnóstico claro entre un insomnio y un retraso o una alteración circadiana, esa es la pregunta. ¿El fin de semana estás igual? El fin de semana estoy igual. No, yo si tengo tiempo para moverme, para dormir no tengo ningún problema. ¿Vale? Eso es el retraso de fase. ¿Vale? Y luego tenéis que recordar que es de gente adolescente y luego recordar que tenéis el adelanto de fase, que es lo contrario. ¿De quién es el adelanto de fase? Si el retraso es de la gente adolescente y la gente joven, el adelanto de fase de los veteranos de guerra. Pues los veteranos es el adelanto. ¿Qué pasa? Yo os cuento el caso, claro, ¿no? De mi abuela. Tú estás con mi abuela y ¿qué dices? Joder, abuela, no, que no duermes, ¿no? Uf, que duermo fatal. ¿Por qué? No duermo nada. Y te has acostado a las 4 de la tarde, te has tirado en el sofá y te has levantado a las 9 de la noche y te has vuelto a quedar dormida. Pues claro que no duermes. Mentira, no he dormido nada. Pero como no he dormido nada, pero estás ahí durmiendo. Entonces, claro, ¿qué pasa a los abuelillos? Que tienen ciclos más cortos, pero como tienen tanta alteración con sus horarios como norma general, le sobrepone eso. Entonces, llega por la noche, quieren dormir, como norma general, esas 8 o 7 horas de una persona más joven, tienen ciclos más cortos y lo que la educación es en hacerles entender que su vida cambia de horarios, que no pasa nada, que te acuestas a las 12 y te levantas a las 5, tu vida va a empezar a las 5 de la mañana. No te quedes estresado que no consigo dormir, no, tu vida empieza a las 5 de la mañana y luego habrá que hacer otra siesta recuperadora. Eso es una calidad, un tratamiento del sueño. ¿Vale? Entonces son las 6 patologías que tenéis. Pero claro, después de contaros esto, lo importante es entender por qué. O sea, después de todo esto, ¿por qué como fisios nos va a importar a nosotros trabajar e introducirnos en la medicina del sueño? ¿Por qué? Es este detalle que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Pues me he ido a lo más básico. ¿Quién de aquí trabaja con dolor? Oh, my goodness, todo el mundo, ¿no? Pues sabéis que el sueño es uno de los principales moduladores del dolor. Si te das una unidad de sueño, ¿qué es lo que hacen a la gente primero para el dolor? Dormir. Y nosotros masajitos, ¿no? Dormir, si lo hacen en la unidad del sueño o no, en las unidades de dolor, lo primero que hacen es buscar que la persona duerma. Nosotros tenemos capacidad también para ayudar en un porcentaje que las personas también modulen su dolor. No es que dejemos de hacer lo que hacemos, es que tenemos que introducirlo dentro de las variantes que ya tenemos. Tenemos que introducirlo. Entonces, les he enseñado, os he puesto pues, varios artículos para que veáis. Por ejemplo, si os digo que el dolor está de una lumbalgia, una lumbociática, está relacionado en casi un 40% que una persona duerma, no duerma esa noche, diréis, bueno, pues sí, pues es que está visto. Es que está visto que la cervicalgia, una sobrecarga, está relacionado con el dormir o no dormir. Es que está relacionado que el sueño, según la calidad del sueño, el paso del dolor agudo al crónico cambia. Es que está relacionado además en jóvenes y en adultos. Es que está relacionado, mira, he puesto en radiculopatías, en incremento del dolor, en la neurogeneración. Es decir, lo más básico, no mido otras cosas, en lo más básico, para poder trabajar el dolor, tenemos que tener la variante del trabajo del sueño. Tenemos que tener la variante del trabajo del sueño. Es algo básico. Y al final, como protocolos de trabajo, van a ser muy sencillos de poder realizar. No hay que hacer grandísimas cosas. Son cambios de hábitos, sobre todo, en lo primero. Y tener cerca un psicólogo para terapias conductivas conductuales y tener cerca un centro para poder hacer, por ejemplo, polisonografías o comprar actígrafos. Por ejemplo, nosotros en clínica trabajamos es un actígrafo que a lo mejor os he visto algunos, se llama Oura Ring, es un actígrafo. Hay varios actígrafos y esos son anillos que se ponen y lo que te da una información de los tiempos, de las fases, de cómo duerme, de oximetría. Yo creo que, Juan, tú vas con uno, ¿no? Sí. Qué moderno vas. Vas en moderno ahí. Entonces, tenéis varios actígrafos, tenéis varias maneras para poder generar, o sea, que son cosas que tampoco tienen un gasto enorme para poder controlar ese tipo de variantes a los pacientes. Ese tipo de variantes. Entonces,
Sobre todo con esta charla introductoria del sueño, la importancia es animaros a qué. Animaros a que forméis del sueño, animaros a que leáis sobre sueño, que lo podáis introducir dentro de vuestra terapia, por lo menos empezar primero a preguntar. Por lo menos preguntar en amnesis, descansas bien, descanso mal. Y sobre todo dejaros sorprender por la cantidad de cambios que vais a tener en personas si controláis el sueño. Los cambios, por ejemplo, os los digo tan básicos, y son esos cambios que haces muchas veces antes de ir en camilla, que es en patologías de columna, antes de empezar a tocar, trabajar el sueño. Yo ese cambio lo hice ya, porque empecé a ver cambios. Dije, ostras, eso cuesta. Al principio un paciente que te viene para que toques y tal, una semanita, vamos a trabajar tal. Y vais a ver cómo simplemente cambiando el sueño tenéis un porcentaje de mejora. Es un porcentaje. Al final todo lo que hacemos, ¿por qué hay tantas tecnologías? ¿Por qué nos formamos tanto los fisios? Porque siempre tenemos porcentajes de mejora. Una terapia depende de muchos porcentajes de mejora. Pues esto va a ser una parte más de todo ello. Bien, entonces para finalizar vais a ver cómo ya William Shakespeare decía, disfruta el plácido y dulce rocío del descanso. El sueño ha sido siempre un tema muy controvertido, ha sido siempre un tema de interés muy grande para filósofos, para cultura médica, para mucha gente, pero sin tener la capacidad de poder saber qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no había manera de poder estudiar el sueño hasta finales del siglo pasado, hasta que se pudo hacer ya las polisomnografías y poder entender sobre todo todas aquellas variantes que ocurrían durante el diagnóstico. Muchas gracias. Y ahora pasamos a preguntas que tengáis de interés para hablar. Preguntas que tengáis de interés. Una cosa que tengáis por ahí. Uy, ¿cómo estás tú, eh? Uy, no nos conocemos tú y yo. ¿No? Uy, pues no, pues nada, no nos conocemos. A ver, espera, te voy a dar dos. Antes de preguntar. Disculpa. Ay, no. Pero ahora la siguiente. Dejarte dos. Quería preguntar sobre la parálisis del sueño. ¿Eso forma parte de la parasomnia o...? Exactamente. Es una otra más. No. Las parálisis del sueño, que vais a ver, es un tipo de parasomnia, ¿vale? Que se da sobre todo en los adultos. La parálisis del sueño se da en la fase de sueño REM, ¿vale? Las parálisis en las personas adultas se da en las fases de sueño REM. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene un gran problema, simplemente, para lo que no lo conozcáis, es una alteración entre el pase del sueño REM a la vigilia. Hay un momento de descoordinación a nivel encefálico, ¿y qué ocurre? Que la persona se despierta, pero no tiene todavía la activación muscular. Entonces siente que está despierto, está consciente, pero no puede moverse. ¿Cuánto dura? 2, 3, 4, 5 minutos hasta que eso ya vuelve. No ofrece un problema grande, es más la sensación de agobio de la persona del me despierto, no me despierto. ¿Vale? Por ejemplo, las parálisis de sueño han aumentado mucho en pacientes post-COVID. Se ha aumentado mucho, igual que las alteraciones de las piernas inquietas. Es una cosa que ha aumentado, pero no tiene una problemática grande, ¿vale? Es más una sintomatología, una sintomatología que, bueno, es más el estrés que genera, ¿vale? Pues justamente el compañero me ha quitado un poco la idea de por dónde iba a preguntar, porque la parálisis del sueño está entonces dentro de lo que son los terrores nocturnos porque está relacionado con el estrés. No, es otra cosa. Los terrores nocturnos es un tipo de patología y parálisis del sueño es otra patología. Vale. Es otra patología. Luego están las pesadillas y los terrores. Las pesadillas está dado en edad infantil, porque una pesadilla sobre todo es de un niño que se despierta, pero luego al día siguiente no se acuerda, ¿vale? Incluso en el momento cuando tú a lo mejor estás con ellos, no se acuerdan. El terror nocturno es más de una fase REM, de edad adulta, en la que te despiertas con la sensación simpática de sudor, de agitación y tienes el recuerdo el día siguiente. E incluso puede haber personas adultas, lo digo por personas que me lo han comentado, que incluso despiertan con una pesadilla fuerte. Sí, es un terror nocturno. Un terror nocturno. Sí, la verdad es que la nomenclatura es errónea a nivel social. Vale, Estoy hablando de una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, aunque no tiene un diagnóstico claro, Claro. Y de una edad ya Avanzada. bastante avanzada. Entonces, esta persona en concreto tiene terrores nocturnos, tiene un trauma antiguo infantil
Entonces alguien le ataca durante estos terrores nocturnos y se despierta dando golpes. Vale, eso es una parasomnia, que eso es es una alteración de conducta. ¿Es un hombre o es mujer? Es un hombre. Es un hombre. Eso te viene mucho por la parte de la testosterona. Eso es muy típico. Entonces, Sí. las alteraciones de conducta en parasomnias, Es- lo que ocurre es que, eso digo, es muy típico de hombres, es que tienen la capacidad de representar en la realidad un sueño violento, ¿vale? Entonces, por eso, cuando a lo mejor a partir de 60 años o tal, oye, Pepe empieza a pegar puñetazos o patadas, Y tiene una enfermedad pues pasa eso. neurodegenerativa grave, pero no tiene un diagnóstico claro. Pues una alteración eso es una parasomnia, es muy típico de hombre. Entonces puede empezar a partir de los 45 años y tal, pero se da en edad adulta. Entonces se relaciona que la mujer dice, oye, que me está pegando puñetazos. Pasa eso, ¿vale? ¿Alguna otra? Luego, sí, perdonad por preguntar tanto, ¿eh? No, pero Luego la parálisis del sueño es esa parte, ¿no? O sea, es otra cosa sí. exactamente. Dentro de las parasomnias es una entidad aparte. Es una entidad aparte y ¿con qué tipo de enfermedades aparte del COVID está La relacionado? parálisis del sueño está muy relacionada con patologías neurodegenerativas y está relacionada con insomnio. Lo normal es que en las alteraciones de sueño se combinen patologías entre ellas, no sea solamente una patología en sí. Entonces, la parálisis del sueño suele estar muy relacionado con insomnio también, ¿vale? Con ciertas patologías más neurológicas. Entonces, siempre que haya una sospecha de parálisis, que es muy claro, porque decir, oye, me levanto, muy claro, hay que hacer polisomnografía, porque puede haber cosas más tumorales también por detrás. ¿Vale? A menudo, que a mí no, pero por ejemplo, a mi suegra le pasa Sí, pues, procesos neurodegenerativos. En procesos neurodegenerativos. ¿Vale? Y una pregunta. Como fisio normal y corriente, o sea, es una clínica, o sea, la mayoría tiene problemas musculoesqueléticos, tal. ¿Cómo abordarlo? Perfecto, qué maravilla esa pregunta. Pues mira, yo empecé de una manera un poquito más light y es o sea, es lo normal. Lo primero para poder empezar a trabajarlo es tener conocimiento, o sea, formarte un poco en saber cómo hacer esos cambios de hábitos. Lo primero. ¿Cómo lo introduces tú a un paciente? Cuando ya tienes el conocimiento y tienes la planificación de cómo hacer un pequeño diagnóstico, igual que haces un diagnóstico manual que ves que todo, ahí es hacerte una anamnesis. Es que no te quiero vender mi curso del sueño, claro, es que si no voy a empezar aquí, ¿no? Me parece que empezar aquí a vender el curso del sueño. Pero es lo primero, tener el conocimiento. A partir de ahí, hay ciertas patologías que puedes trabajar en consulta y ciertas patologías que necesitas de ciertos profesionales. Lo normal es que sabiendo que el insomnio representa el 70% de la patología del sueño, 70% de patología del sueño, tienes un target de gente que sabes que le puedes ayudar. ¿Y cómo es ayudarlo? Con un psicólogo. ¿Y psicólogos cuántos hay? Pues así, fácil para poder colaborar. Entonces, tener relación con un psicólogo, tú darte cuenta, decir, insomnio, ¿te has tratado? Tomo medicación. Vamos ¿vale? Entonces empezar a trabajarlo con un psicólogo. Y ahí tienes ya un porcentaje. ¿Que eso te va molando? Ya tienes siguientes pasos para generar una estructura para poder hacer tratamientos, por ejemplo, de apneas obstructivas. Yo, por ejemplo, de apneas obstructivas yo trabajo con Ramón y Cajal. Entonces, hay apneas, hacemos la polisonografía que se manda para casa y luego ya se manda al hospital y hacen ya pues neuromodulador del hipogloso, le ponen las fibras de anteversión mandibular, les ponen la CPAP, pero ya es la conexión. Pero esa persona no se podía haber tratado a menos que hubiera llegado ahí, porque llegan a medicina primaria y se quedan colapsados. Es lo que pasa. Entonces, la manera de poder introducirlo es primero decir, sé que es el insomnio, hay que hacer cambios de hábito, y es decir, ¿qué haces? ¿A qué hora te levantas? Hasta la hora. ¿Cuándo te acuestas? Hasta la hora. ¿Qué haces la hora antes o después de dormir? Esto. ¿Cómo comes? ¿Haces ejercicio? No. Y cambias rutinas. Y es cambiar rutinas. Porque el sueño es reentrenable. Tú tienes que entrenar para poder dormir a esas horas. Si tú te esfuerzas en no dormir esas horas, no vas a dormir. No vas a dormir. Entonces es tan sencillo como eso. O sea, realmente es muy, muy sencillo el que podamos invertir un poquito más de tiempo para darle eso. Y es empezar con cambios. Luego, si queréis, os puedo recomendar alguna, aunque sea una literatura de libros que os pueden decir rápidamente, coger información para empezar a hacerlo. Y además, nada de lo que hagáis va a tener efecto perjudicial. Así que, fenomenal. ¿Vale? Ahora, cosa importante, ahora que hemos hablado de eso, el tema de la medicación, que no lo he hablado, pero es muy interesante, ¿vale? Sabéis que en el ámbito médico relacionado con el sueño hay un exceso de medicación, ¿vale?
no lo digo yo, mira, justo mira, ahí en el Congreso del Sueño, de verdad, que es que todos los médicos hablan horrores de la medicación, ¿no? Se utilizan las benzodiazepinas, ¿vale? Entonces, la medicación es un trabajo que tiene que utilizarse como método para salvavidas momentáneo. Es un salvavidas, no se puede utilizar como una metodología de trabajo a largo plazo. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina, sobre todo que conocéis, el más común es el lorazepam, que se da para dormir, luego hay otros un poquito más fuertes, pero el lorazepam, dado con más de un mes, y vais a conocer a gente que lleva años, reduce progresivamente la fase de sueño profundo no REM. Por eso mucha gente que toma la benzodiazepina, ¿cómo estás? Cansado. Y menos mal que tomo la medicación porque si no, ¿pero cuánto duermes? No, yo me acuesto a las 12, me chuto la pastilla y me levanto a las 7, 8. Coño, durmiendo 7, 8 horas, ¿estás cansado? Claro, porque la fase profunda se ha reducido, entonces no tiene esa parte de reparación. Eso es lo importante, por eso la benzodiazepina es tan importante en terapia del sueño, empezar a quitarla. Y la pregunta es, ¿tú quitas la medicación? Por supuesto. La terapia es quitar progresivamente la medicación. ¿Por qué? Porque es una droga muy dura. Es una droga muy dura y cuando tú quitas la benzodiazepina, ¿qué pasa? Alteración de conducta, no dejan de dormir, o sea, no duermen, empiezan a tener alteraciones, o sea, sobrecargas musculares, están irritables. Eso lo pasa por quitar la benzodiazepina. Entonces, el objetivo principal es disminuirlo y solamente tenerlo en ciertas patologías que es necesario y con método de rescate puntualmente en un día. Pero nunca puede ser una terapia a largo plazo. No puede ser. ¿Vale? ¿Te he contestado? Pues muchas gracias. Por aquí, ¿qué es esto? Dentro de la consulta de fisio, Sí, supongo, bueno, son un poco dos preguntas. sí. Cualquier tipo de técnica que active el sistema parasimpático nos puede ayudar un poco a mejorar Claro, el por sueño. supuesto. Nosotros al final trabajando, o sea, aquí no tiene un paciente que haciendo una inyección suboccipital o dando un masaje, eh, joder, como dormido, después de tu masaje dormido, fenomenal. Pero ahí no nos equivoquemos, porque, por ejemplo, depende del masaje, activamos o modulamos el simpático o el parasimpático. O sea, es tan efectivo modular el simpático como el parasimpático para el sueño. Ejemplo, una persona que sea muy simpático-tónica necesita un masaje fuerte y cuando le revientas, ¡ah! Y eso es simpático-tónico. Cuando una persona es más parasimpática necesita los mismos, los cariños. ¿Y qué hace? Miofascial. Pero ahora, como venga un tío fuerte activo, le pongo a hacer miofascial, ¿qué pasa? Le pones así y está con los ojos mirando. Y nosotros seguimos haciendo así porque queremos que le viene bien, pero no. Es una persona simpático-tónica, tienes que reventarle, te lo está pidiendo. ¿Por qué no vuelve? Porque ha buscado otro que le mete el codo. No por otra cosa. ¿Sí? Porque fallamos en nuestro tratamiento, no por otra cosa. Entonces, la modulación simpática o parasimpática depende de la persona. Depende de la persona. ¿Y ¿Vale? en qué momento, por ejemplo, si sabes que vas a tratar con ese paciente y vas a tratar enfocándote a ese objetivo, ¿en qué momento sería el mejor del día? Todo el rato del día. En todo el momento del día. Tratándole. 24 horas. Porque lo que tú haces por la mañana influye en cómo te vas a dormir. Porque tú cuando te levantas por la mañana, la activación de la adrenalina, testosterona, te va a ayudar a regular el ciclo circadiano de la melatonina. Entonces, por eso, por ejemplo, por la mañana es tan bueno para regular el ejercicio físico. Es tan bueno para regular la actividad lumínica, que te recibas el sol. Porque por la mañana lo que tú hagas te va a influenciar en que actives la melatonina. Que digas, son 12 horas. Y la melatonina empieza a activarse 12 horas. Y cuando llegues por la noche tienes sueño. Entonces, lo que haces por la mañana influye en la noche, lo que haces en la tarde influye en la noche, y lo que haces en la noche influye en la noche. O sea, tienes que hacerlo, es un trabajo que tienes que hacer tus cambios de hábito de vida. ¿Vale? Pues tu ejercicio, tu alimentación, la exposición a la luz, tenéis luminoterapia, tenéis muchas cosas para hacer, ¿no? Pero es un trabajo de día. No es que yo es que llego, y os va a pasar mucho, yo es que llego por la noche y hago todo por la noche. Hago mi meditación, no me pongo la tele, tal, y no me funciona. Ya, monstruo, pero te has metido 20 cafés, tía, hasta las 6. Y has estado con un estrés que te caga, ya has tenido. Entonces, claro, nos diga que en una hora que no hagas nada, coño, pues claro, el resto influye, ¿sabes? Entonces, por eso es un trabajo a cambiar. Y cuando una persona tiene alteración del sueño, te busca para que la ayude. Te busca, porque es gente muy desesperada. No es el perfil de paciente de, ay, joder, estoy cansado y tal. No, es gente que pasa mal su día a día. Es gente que ha perdido trabajos, es gente que está con problemas familiares, es gente que sabe que está en bucle. O sea, gente con alteración, no el, coño, me gustaría mejorarlo. No, el tengo que hacerlo porque si no, no llego. ¿Vale? Entonces es algo durante el día. ¿Era uno o eran dos preguntas? ¿Era esa? Fenomenal. ¿Una cosa más o una pregunta más? ¿Sí? ¿For you?
Cuando hablabas de gente que llega a consulta y detecta con la anamnesis que tiene un problema de sueño, pero también, por ejemplo, un dolor lumbar o cervical, pero que pensamos, bueno, piensas que el problema principal es el sueño, ahí ¿qué haces? Primero metes, a la hora de utilizar la tecnología NESA, primero metes un protocolo de sueño y cuando mejora ya empieza a tratar esa lumbalgia o cervicalgia, o combinas terapia manual, por ejemplo, con tecnología NESA que también se puede combinar. Perfecto. Buena pregunta. Y cosa que vamos. Es buena pregunta porque para mí fue un cambio muy grande el poder hacer eso. O sea, en pacientes crónicos, es decir, ¿cuándo sabes que el sueño va a estar involucrado también en una dolencia crónica? Si esta persona te dice que tiene alteración crónica y que tiene dolores, por ejemplo, de espalda, vamos a decirlo, porque es algo que está muy evidenciado, lo puedes ver. Yo, como protocolo, nosotros en clínica, lo que empezamos a hacer es que una persona crónica de, oye, llevo 5 años, llevo 6 años, lo que hacemos es lo que llamo pretemporadas. Y es, tú vienes y hacemos una pretemporada de 10 días, o sea, de una semana o de 2 semanas. Y ahí lo que hacemos son cambios en actividad física, cambios en sueño, cambios nutricionales, hacemos dietas antiinflamatorias, etc. Y son 2 semanas en las que vas a empezar con eso. Si es necesario, por perfil de paciente, tocarle un poquito y engañarle un poquito en el sentido bueno de tirar un poquito, bien, pero 2 semanas de generar cambios a nivel de ejercicio, a nivel de sueño y a nivel de alimentación. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Y la persona lo llega a entender. Entonces, ahí es cuando se mete el trabajo con esas, cuando se meten los cambios de hábito en la primera sesión, que, hostia, vale, no haces esto, te llevas esto para casa, me lo haces la semana que viene. Vamos a trabajar con esto, con estas 2 semanas. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo estamos a las 2 semanas? Hostia, pues mira, de esto, ya estoy. Vale, ahora que voy al problema biomecánico. Al problema biomecánico, fenomenal. Entonces lo que hacemos es eso, en problemas cronificados pretemporadas. Y ahora para eso digo así, deportista, tío, pretemporada, 2 semanas. Pues llevas 5 años, 10 años, ¿qué más te da esperar 2 semanas más que menos? ¿No? Y ahí al final ves cuando encuentras esos cambios interesantes, ¿vale? Entonces os vais a sorprender mucho del cambio que tiene cuando una persona comienza a dormir. De verdad. ¿Vale? ¿Acabamos? Perfecto, chicos. Muchas gracias por haber venido. Espero que os haya gustado.